En el texto Pobres empobrecidos nos sugieren que las personas buscan varios argumentos para poder justificar la pobreza, la existencia de la pobreza, como por ejemplo la pobreza por su propia culpa, la pobreza dada de la vagancia o la pobreza que se puede dar por las circunstancias varias del entorno. En la historia, a lo largo de la historia del ser humano se ha logrado sustentar que el propio ser humano es quien genera estas circunstancias de pobreza donde personas son enviadas indiscriminadamente a ella por distintas razones aleatorias. Como por ejemplo en Israel, donde aislaban a las personas impuras y les negaban todo acceso a comercio, a una vida económica y por tanto pues no podían obtener recursos para subsistir. De manera que la misma sociedad era quien los aislaba y los condenaba a esta circunstancia de pobreza. En India también los miembros de las castas bajas eran considerados por la sociedad como personas que habían tenido una mala vida anterior, pues ellos creyendo lógicamente en la reencarnación y por esta razón consideraban que debían sufrir una vida pobre económicamente o deberían pues precisamente sufrir ese castigo. Y en el capitalismo de Max Weber, las personas están predestinadas por Dios a ser abundantes económicamente o por otra parte ser pobres. Eso nos lleva a la primera tesis que nos sugiere que hay pobres que son pobres por una insaciable voluntad de más. Esta voluntad de más la podríamos representar como si fuera igual a el poder más del ser humano y es una ambición justificada como el pecado original, supuestamente el pecado con el que venimos todos al mundo. En segundo lugar, Mateo Levi era un español que vivía en la zona judía de Toledo, prefirió morir torturado antes que declarar dónde tenía sus pertenencias. Esto el autor lo desglosa como que los torturadores podrían ser los ricos o la parte rica de la sociedad y que el ser humano adora sus pertenencias. Hay un adoro y un apego muy grande hacia sus pertenencias y hacia lo económico y material. Esto nos lleva a otra parte. Esta tercera parte quiere decir que la sociedad no es una sociedad laica, sino una teocrática, donde el dios falso podría ser la propiedad. Entonces nosotros precisamente adoramos esa propiedad. Por último, el autor concluye toda esta tesis justificando que todos queremos más, como que todos los seres humanos queremos más, como lo mencionaba al principio de la tesis precisamente, que todos somos una voluntad insaciable de más, y precisamente que el comportamiento del ser humano lleva a que cuando el ser humano precisamente se priva de algo, busca más en otra cosa. Entonces es precisamente como un círculo vicioso de ambición en el cual ahora existirán personas que puedan amasar la mayor riqueza posible, pues como lo decía el autor al principio del texto, em, precisamente la ambición de más y el poder tener más para unas personas justifica de una u otra manera la pobreza de otras, puesto que vivimos en un mundo donde los recursos, tanto económicos como naturales, eh, de los cuales se basa nuestra economía, pues lógicamente son recursos finitos. Entonces, entre más personas tengan de esos recursos, habrá menos posibilidad de que otras personas lo tengan. En cuanto a la segunda tesis, se puede decir que hay pobres porque los hacemos nosotros y esto los hacemos de manera inmediata e indirecta. Todo esto se da debido al individualismo ambiental, que esto quiere decir que lo que yo hago simplemente me afecta a mí y pues yo pienso que no le afecta a nadie más. Entonces aquí es cuando se ve que los ricos son más ricos a costa de que los pobres son más pobres. Lo podemos ver reflejado en los dos ejemplos que muestra la tesis. El primero es que las grandes empresas como Coca-Cola, Nike y Reebok se trasladan a otros países y cuando les preguntan que por qué se trasladan, si están bien donde ya están, dicen que es porque hay que ser competitivos. De igual manera, se puede reflejado cuando un niño de una buena familia eh, rechaza unos tenis que sus papás le dan simplemente porque no tienen el logo de Nike y piensa que va a quedar mal frente a sus amigos. En cambio, en un niño en las favelas puede hasta llegar a matar a sus amigos por cualquier tipo de tenis sin importar. En el fragmento de la lectura, la mirada del otro empieza con una pequeña reflexión, haciéndonos caer en cuenta que muchas veces nos cuesta ver la realidad de las personas, de las otras personas. Ella hace énfasis en que incluso así algunos de buena voluntad quisieran verla, em, pues como que tienen la epidemia de la ceguera que impide ver, que el problema no es tanto ver la realidad de las personas, sino el querer ver. Luego de esto, enuncia su premisa con dos ejemplos, dos experiencias de vida, una de Francisco de Asís y otra de Bartolomé de las Casas. El primero cuenta la historia de que cambió su forma de ver el mundo desde que tuvo la oportunidad de estar con un leproso, de besarlo. Y bueno, pues como se sabe, a los leprosos siempre se les ha discriminado, bueno, tal vez ya no tanto, pero antes se les discriminaba mucho y bueno, se les juzgaba por el simple hecho de tener esta enfermedad. Entonces esta primera persona nos cuenta que desde que pues la besó, cambió su forma de ver y menciona que lo que le parecía amargo se volvió dulce y lo que era dulce se volvió amargo, haciendo alusión a su realidad que le parecía normal y pues se dio cuenta que realmente no era así.
Luego, el siguiente testimonio es de las casas que cuentan la historia, digamos, a partir del punto de vista de los indios. Entonces, bueno, pues cuenta cómo la colonización les ha afectado y él lee la historia y la relee y se da cuenta que pues los que están mal no son los indígenas, sino son ellos. Y también menciona cómo el sistema sociopolítico que se está manejando en ese momento está acabando con las comunidades indígenas. Y bueno, pues se da cuenta que el problema pues no era de los indios, sino de los colonizadores. Cuenta también de las casas que luchó mucho para desenterrar la verdad y dejar de ignorar pues todo lo que estaban ignorando ellos. También hablan de Aristóteles y pues de Cristo, lo mencionan que él, que es la verdad absoluta, sobre todo pues los europeos que trajeron el catolicismo y el cristianismo a América, cuentan cómo Cristo dijo que amarás al prójimo como a ti mismo. Y pues ahí, pues claramente con los indios no se estaba respetando ese mandato que él dejó. Luego mencionan a Sepúlveda que dice que pues él interpretó a Aristóteles y que pues toma lo más sustancial de su interpretación, que es que Aristóteles veía al otro como un diferente, ¿sí? Como pues que es diferente a los demás. Y eso lo toma en cuenta para ver, pues, digamos, cuando las personas son oprimidas, por ejemplo, la legitimidad de los indios, la soberanía de ellos, entre otras cosas. Bueno, pues de las casas ya convencido de su testimonio, de todo lo que había investigado y que ahora conocía, pues cuenta la historia, pero en su tiempo, pues sus patriotas lo vieron como algo, como una exageración, porque pues ellos veían que lo que estaban haciendo pues era lo normal y estaba bien. Y ya finalmente termina con algunas preguntas que uno debería hacerse a uno mismo y pregunta que cómo vemos la realidad cuando vemos a través de otra persona y trata de dar una respuesta diciendo que al ver con los ojos de alguien más se ilumina nuestro camino, porque la verdad que creíamos absoluta pues realmente está oculta, ¿sí? Todo lo que toleramos, lo que no, aparentemente no queremos ver, al conocerlo desde otro punto de vista, sintiendo desde la mirada de alguien más, pues se ilumina más el camino, la verdad y pues nos permite ver más allá.